Vamos. Pablo Alanís, un año de que asumiste en el Consejo Deliberante y un año en que poco hablaste en el recinto y poco defendiste tus ideales. Los ideales que se suponen que son del gobierno nacional, que había prometido un montón de cosas y que no cumplió, y por lo cual los vecinos varelenses no la estamos pasando muy bien. ¿Qué reflexión podés hacer de este año en el cual estuviste directamente involucrado después del voto popular que te puso en la banca? Para nosotros fue un año de una nueva experiencia en el Consejo, tratando de llevar la voz de cada uno de los vecinos de Varela, esos que nos abren las puertas de su casa, que nos invitan por las redes sociales o que nos cruzamos en un timbreo, y defender esos valores, esos ideales dentro del Consejo Deliberante, opinando cada vez que nos parecía oportuno, pero sobre todo trabajando en equipo. Muchas veces no hablaba yo y lo hacía el equipo. Pero siempre firme, entendiendo en cada una de las votaciones que nuestro único interés era el del vecino de Florencio Varela. Por eso, por ejemplo, en la última sesión no acompañamos la licitación de la línea comunal, porque creemos que los vecinos realmente están viajando en colectivo mal y no tenemos que darle la licitación a la misma empresa. Por eso hemos presentado varios pedidos de informe tratando de averiguar distintas cosas que son las que le preocupa al vecino de Varela y ese rol desde el Consejo Deliberante es el que hacemos trabajando en equipo con cada uno de los varelenses. ¿Por qué no lo dijeron en el recinto? Esto que vos me estás diciendo a mí ahora. ¿Por qué no lo dijeron en el recinto, por ejemplo? O sea, darle una licitación por 10 años a una empresa que es caótica, darle 10 años a una empresa que maltrata a los vecinos, que los vecinos viajan para la miércoles, eh, hablar al respecto del estado de las calles, que a su vez la empresa puede decir no podemos transitar por ese recorrido porque no tenemos seguridad para nuestros... Pero no los escuchamos, Pablo. Mira, creo que lo más importante de esto es que el vecino que está del otro lado en este momento sabe cómo viaja, sabe lo que es tomarse un colectivo en Florencio Varela, sabe el azar que es esperar una línea en Pico de Oro o en cualquier barrio y no saber cuándo llega, y cuando te subís no saber cómo estás arriba, cómo llegas a tu casa o al trabajo. Y eso nosotros no solo lo decimos, como lo dije, de hecho lo dije en la última sesión dentro del Consejo Deliberante, sino que lo decimos en cada oportunidad que tenemos de charlar con los vecinos, de charlar también con aquellos que toman las decisiones en lo nacional y provincial para contarles cómo está Florencio Varela y también no solo quedarnos en la crítica, sino pensar qué Varela queremos tener. El otro día hablaba con el ministro Dietrich sobre el estado de las calles en Florencio Varela y una de las cosas que le sorprendió al Ministerio de Transporte cuando hizo el relevamiento local tenía que ver con que ni los trazados del colectivo son totalmente de asfalto como en la mayoría de los distritos vecinos. Es decir, hay una prioridad de tratar de asfaltar los circuitos de las líneas comunales y en Florencio Varela eso no se cumple. Eso no se cumple, pero sin embargo nos vino una obra de nación como el Metrobús, que sale un montón de plata, y una de esas no era tan necesario el Metrobús en Varela, porque va a desembocar en un embudo. Se podría haber tratado el tema de achicar el bulevar, un montón de plata que una vez la podríamos haber usado para que los vecinos tuvieran mejores calles o mejores llegadas a su casa o a su lugar de trabajo o a su escuela. Para mí el Metrobús, y creo que se demostró en cada uno de los lugares donde se ha avanzado, es una obra que en serio le cambia la vida a miles de vecinos que viajan más rápido, más cómodos y además más seguros. De todos modos coincido y lo he escuchado y lo leo en las redes sociales y me lo dice cada vecino cada vez que tiene una oportunidad, que hay otras prioridades en Florencio Varela y coincido totalmente, pese a que me parece muy bien la obra del Metrobús. Sin embargo, creo que ahí la diferencia que hay que entender es las jurisdicciones y qué puede hacer directamente el gobierno nacional y qué puede hacer el gobierno provincial. Cada vez que se transfieren fondos para que el municipio ejecute, tenemos resultados como un paso bajo nivel donde no pasan los colectivos. Entonces, creo que el poder realizar obras donde hay jurisdicción nacional o provincial, como fue la ruta 36, como fue la electrificación del tren eléctrico, y todas esas cosas tienen que ver con un lugar donde justamente el gobierno nacional o provincial lo hacen de manera directa. Ahora, cuando lo hace el municipio nos quedamos con cosas que nos sorprenden mucho a los vecinos y creo que si esa misma cantidad de dinero se hubiese transferido al municipio para que haga asfalto, que de hecho
un valor similar es el Fondo de Infraestructura Municipal. Y el vecino que está del otro lado debe saber, cuando sale a la puerta de su casa y quizás a principio de año le taparon un bache, que hoy, llegando a diciembre, esa capa superficial ya está rota. Entonces, creo que nosotros tenemos que entender, sobre todo, que la obra pública tiene que ser sinónimo de cambiarle la vida al vecino y no cambiarle la vida a unos pocos o sinónimo de corrupción. Vos me estás diciendo que los fondos que llegan de al conurbano, a Varela en este caso, no son implementados como tienen que ser implementados. Me estás hablando del bajo a nivel, famoso, que todavía no se inauguró, por el cual no pasan dos colectivos. La plata la mandó Nación. ¿Qué control hizo Nación sobre esa obra? Porque esa obra avanzó y avanzó mal. En la mayoría de primero está bueno hablarlo de las transferencias y la plata que envían Nación y provincia, porque año a año el gobierno provincial ha ido aumentando la coparticipación a Florencio Varela al mismo ritmo que distritos que son de nuestro mismo signo político, como Quilmes o Berazategui, que no lo es. Entonces, acá hay un criterio muy objetivo que tiene María Eugenia y que ha demostrado el gobierno nacional y provincial de transferir a cada uno de los municipios lo que le corresponde con una variable objetiva en base a la coparticipación. Eso se traduce en Florencio Varela en el Fondo de Infraestructura, en el Fondo de Educación para los colegios, en el Fondo de Seguridad con el que se está construyendo ahora el Centro de Monitoreo. Todos esos fondos, en la mayoría de las auditorías que se hacen son financieras y no técnicas. Entonces, en el caso del paso bajo nivel, lo que se hizo fue una auditoría financiera, que de hecho nosotros, por un montón de comentarios que habíamos recibido de los vecinos, nos preocupamos mucho en no transferir la plata con libre disponibilidad. ¿Qué significa eso? Que el municipio recibe la plata de una cuenta y la termina usando para gasto corriente y no termina las obras que son las que le cambian la vida al vecino. Entonces, en el paso bajo nivel, lo que se hizo fue transferir una cuenta especial donde no se podía gastar en otra cosa que no fuese ese paso bajo nivel. Ahora, el cómo estaba hecha la obra, los planos, todo eso partía de un proyecto del gobierno anterior y continuado y ejecutado por el gobierno municipal. A ver, Alanis, empezamos al principio de año cuando se rindieron las cuentas del año anterior y ustedes aprobaron. En ese momento dijiste que habían traído hasta gente de otros lados para que se fijara a ver si daban los números. Este año pudieron tener un seguimiento a medias, ¿no?, con el Rafam. No, nosotros con el Rafam hemos podido acceder y estar controlando todo. La verdad que estamos haciendo un trabajo muy sólido con los equipos técnicos, no solo pensando en el 2019 y en planificar qué nos gustaría a nosotros para Florencio Varela, sino también partiendo de analizar la situación actual. Y analizar la situación actual, por ejemplo, hoy que nos toca discutir sobre el presupuesto y la fiscal impositiva, es entender cómo se gasta cada uno de los pesos aportados por el vecino de Florencio Varela, que está del otro lado y le cuesta mucho, y lo está haciendo con mucho esfuerzo, y eso se tiene que traducir en que salga a la puerta de su casa y tenga asfalto, en que salga a la puerta de su casa y pueda entrar el recolector de residuos, un remis, un patrullero, una ambulancia. Hace no mucho vimos acá como una ambulancia se quedaba en uno de los barrios de Florencio Varela, iba un patrullero a rescatarla, el patrullero tampoco la podía sacar. Eso es lo que no queremos para Florencio Varela y creo que eso tiene que ver en poder controlar y poder planificar qué nos gustaría para Varela.